Mi nombre es Erika Bastos. Yo quedé aproximadamente 10 años en la Iglesia Universal sin recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Yo llegué a la Universal a través de una invitación de mi mamá. Yo tenía un vacío gigante y que uno quiere librarse, uno no ve sentido en la vida de uno. Y eso es algo difícil de lidiar. Yo tenía ese vacío tan grande y llegué. Y la iglesia es algo agradable, me gustaba la música, las canciones, pero yo tenía una dificultad de entregarme. Mi gran dificultad, que yo solo guardaba para mí, era la dificultad de creer en Dios. Yo soy formada en matemática y física y es una área de exactitud, es una área que uno quiere explicación para todas las cosas. Entonces eso hacía con que yo tuviese mucha dificultad de entender a Dios, de creer sin respuestas para varias preguntas. Esas dudas me incomodaban mucho, yo no comentaba con nadie, pero siempre fue una sombra sobre mi vida, mi cabeza. Y sucedió que durante ese periodo yo cambié de residencia y fui a una iglesia universal más sencilla y ahí habían apenas 20 miembros. Y había un pastor que me llamó mucho la atención, que yo nunca voy a olvidarlo. Él tenía mucha dificultad de leer y yo dentro de mí no pensaba, Dios mío, ¿cómo él puede ayudarme? A mí me gustaba la iglesia, yo veía la sinceridad. Entonces yo permanecí y ese pastor hizo un desafío muy interesante. Él dijo que aquella iglesia que tenía 20 miembros solamente, que él quería llevarla a un lugar que tenía 1000, que era para 1000 sillas. Y eso me pareció muy gracioso, porque aquello era imposible, ¿no? Incluso la iglesia estaba en una calle de tierra. Y ahí yo quedé, él dijo, vamos a orar alrededor del inmueble para el cual nosotros vamos a pasar. Y yo hasta ayudaba, ¿no? Con las personas alrededor del inmueble, orando, que era grandísimo, era el mejor inmueble de la región. Y yo dentro de mí me parecía muy gracioso, yo me reía mucho, decía, eso es imposible, él no va a lograrlo. Y para mi sorpresa, aquella iglesia salió de 20 miembros para un lugar de 1000. Y yo vi que algo extraordinario sucedió en aquel lugar. Ese fue mi primer momento clave para creer. La segunda cosa fue que me llamaron a evangelizar y yo fui. Y yo tenía orgullo de mí porque yo hablaba muy bien, muy simpática, tenía una buena oratoria. Y evangelizaba ahí con un señor que con costo sabía hablar. Él hablaba muy mal y yo decía, Dios mío, pobrecito, el Señor no va a lograr llevar a las personas a la iglesia de esa forma. Para mi sorpresa, nadie que yo invitaba iba. Y el Señor, que con costo sabía hablar, yo veía llegando a las personas, incluso algunas personas que hasta fueron mal educadas con el Señor, llegando a la iglesia. Y eso me dio un choque. Yo decía, hay algo equivocado conmigo. Eso no es normal. Yo llegué a la casa y me quedé triste, angustiada, con eso pensando, mi Dios, ¿qué tengo? ¿Qué tengo que las personas que yo invito no tienen sentido las cosas que les digo? Y yo con aquel pensamiento solita en mi casa y en la hora del almuerzo llegó una amiga de la nada que también frecuenta la iglesia y me lleva un periódico de la iglesia. Y me dijo, Erika, te traje un reportaje que es muy fuerte. Y ya en el primer mensaje grande, ya fue un impacto, fue Dios hablando conmigo. Decía que Dios, Él había escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, que Él había escogido las cosas más despreciadas para hacer nada aquellas que se creen algo. Entonces fue para mí. Dios estaba respondiéndome. ¿Por qué? Que a todos los que yo invitaba no iban, porque yo estaba muy llena de mí misma, muy llena de conocimiento, me creía alguien. Dios jamás podría habitar en alguien así, tan soberbia, tan, no, que se cree más importante, que se cree mejor que las otras personas. Y esperé que mi amiga se fuera
Y en cuanto se fue, las lágrimas salieron, porque yo entendí, en aquel día yo entendí que Dios es mucho mayor que cualquier conocimiento. Él es el conocimiento, ¿no? Él hace la diferencia, no somos nosotros. Entonces yo quise ese espíritu. Yo entendí que Dios existía y yo quería aquello que ese Señor tenía, aquello que aquel pastor que con costo y sabía leer también tenía. Yo vi que era algo superior a cualquier conocimiento de libros. Comencé a ver que yo no era nada, que yo no era nadie, y que si yo no me bajase de aquel pedestal, yo jamás iba a subir y alcanzar a Dios. Comencé a ayunar. Vamos a orar, vamos a hacer un propósito de oración, vamos a ganar almas, vamos a darnos más. Y todo lo que las personas me invitaban, que me acercaba a Dios, yo comencé a hacerlo. Hasta el día que yo conseguí recibir el Espíritu Santo. Yo fui bautizada con el Espíritu Santo un miércoles, donde yo estaba muy cansada para llegar a la iglesia. Y yo me esforcé para levantar las manos y le dije, mi Dios, yo estoy aquí porque yo necesito mucho, porque yo quiero mucho, porque soy yo que necesito del Señor, no es el Señor que necesita de mí, entonces por eso yo estoy aquí. Cuando yo terminé de hablar esas palabras, vino algo, una corriente de poder, algo lindo, ¿sabe? Es algo maravilloso que no hay como olvidarlo. Yo tenía varios complejos, yo tenía varias dudas, y cuando el Espíritu Santo vino, todo se fue. Los complejos, ¿no? Que yo pensaba que yo era fea, las dudas. Nadie podía convencerme que Dios existía, pero el propio Espíritu Santo hizo eso. Las personas tienen que tener el Espíritu Santo para que ellas tengan ese todo. Usted puede no tener todo, pero usted tiene la sensación que usted tiene todo. Y yo no digo ni la sensación, porque la sensación es algo que pasa, pero es la certeza de plenitud, de estar completamente conectada al Creador. Eso es muy bueno. Entonces es algo que realmente me llena, me motiva, es el motivo de mi sonrisa, es mi alegría. Y mire, para las personas que están pasando por la misma cosa que yo pasé, que es yo sentía que era más difícil liberarme de la duda, de creer en Dios, era más difícil que liberarme de un vicio. Entonces era algo que yo pensaba, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién va a quitar? Nadie va a lograr responder, ni la ciencia, mucho menos la iglesia va a lograr responder a esas dudas que yo tengo. Entonces, para usted que tiene esas dudas también, mira, persevere, siga buscando, busque el Espíritu Santo, porque Él, cuando Él viene, Él quita todas las dudas. No hay más dudas. Nadie necesita responderle nada, nadie necesita aconsejarle, nadie necesita hablarle nada, porque usted ya tiene las propias respuestas. Entonces, si usted es una persona como yo que tiene muchas dudas, busque, porque solo el Espíritu Santo puede quitar todas las dudas que el ser humano tiene.